Aníbal Garzón, analista político y escritor español, repasa en esta entrevista el legado internacional de Fidel Castro a partir de tres ejes que el líder cubano anticipó décadas antes de que fueran tema global: la solidaridad con los procesos de independencia del sur, la denuncia del capitalismo como destructor ambiental y la construcción de un mundo multipolar. Sobre las ideas de Fidel Castro, creo que se pueden resumir en tres grandes bloques y además teniendo un hilo histórico. El primero fue sobre todo el apoyo a los procesos de soberanía y de independencia de los países del sur global. Cuba fue un referente en el apoyo, ¿no?, a países, sobre todo en ese caso de África en los años 60 y 70. Tenemos el caso, ¿no?, de Sudáfrica en el apartheid, el caso de Angola, ¿no?, que fue un referente, ¿no?, en esa solidaridad internacional de Cuba, Namibia, que es independiente por Cuba. Entonces, toda esa solidaridad que hizo los procesos de descolonización, además de la solidaridad cuando eran los nuevos países que se independizaban. El caso de Algeria, por ejemplo, en los años 60, si no me equivoco, fue la primera brigada médica que envió Cuba, el apoyo también al Sáhara, que es una lucha permanente. Entonces, el primer referente fue el apoyo. Aquí no estamos entrando en una izquierda-derecha, en socialismo-capitalismo, sino el apoyo a los procesos de soberanía, de independencia, que eso es un punto que hablamos sobre todo de los años 60, 70 y 80, cuando se ven esos nuevos estados, principalmente en África y Asia. América Latina tiene su independencia, pero serían los primeros, ¿no?, el símbolo de Fidel, ¿no?, por la soberanía contra el imperialismo, ¿no?, y contra la colonización. El segundo punto que reflejó mucho la idea de Fidel, y yo creo que fue un discurso claro, fue ese discurso de 1992 en Río de Janeiro, si no me equivoco, que fue con el tema ambientalista. Es decir, cómo el capitalismo estaba destruyendo, y cuando no se hablaba del cambio climático, ¿no?, excepto la comunidad científica, pero no entraba en el discurso político, Fidel Castro lo dejó claro en ese discurso, ¿no?, de que el capitalismo está destruyendo el planeta y ya la lucha también es un tema pues ambientalista, ¿no? Se tiene que llevar un desarrollo sostenible, y eso es un referente de Fidel que ha quedado, ¿no?, claro, de no estamos hablando aquí de socialismo o capitalismo, sino también un tema de ambientalismo que muchos han cogido ese discurso de Fidel, si a lo mejor considerarse fidelistas, pero fue un referente. Y el tercer punto que hay que tener claro, sobre todo, es la multipolaridad, ¿no? Ya viene en el siglo XXI, la integración latinoamericana, su alianza con Chávez, ¿no?, con Bolivia, el ALBA, Petrocaribe, ¿no?, la integración latinoamericana en referencia en contra del imperialismo, en contra de la injerencia, pero esa unidad de los pueblos de América Latina. Aquí Cuba también fue un referente en los procesos de paz de Colombia, la solidaridad con países de América Latina, las universidades cubanas siendo un referente de suma importancia. Y luego la multipolaridad, que Fidel lo reflejó mucho en esas relaciones internacionales, el crecimiento de China y Rusia en el escenario internacional, y eso habría también un campo importante de la multilateralidad, multipolaridad, la relación entre países del sur global, no referente ya a una economía dolarizada, Estados Unidos y Europa y Occidente y el G7 y ese pacto de Segunda Guerra Mundial, sino las relaciones de cooperación sur-sur. Creo que ese es el tercer punto importante, ¿no?, desde una visión más internacional, por decirlo así, de que se ha visto, ¿no?, Fidel Castro como un referente internacional. En una reflexión que leí de Fidel en uno de sus libros, entrevistas, decía, ¿no? Dice, claro, quieren que en Cuba nos dividamos en 10 partidos y de esta manera perder la unidad de un pueblo contra las injerencias que pueden llevar a cabo. No olvidemos que Cuba, la CIA, la USAID, ¿no?, diferentes elementos, tanto del soft power como el hard power, el imperialismo norteamericano, ha hecho injerencia constantemente. No solamente eso, ya es parte de la política del bloqueo. Y en eso Fidel Castro fue tajante. ¿Qué sucedió? Que otras experiencias de América Latina en la izquierda, yo creo que se han confiado demasiado en el imperialismo. Y aquí viene lo que podemos analizar desde el punto de vista tanto de América Latina. Fidel ya le avisó a Allende, ¿no?, el golpe de Estado en Chile en el 73. Bueno, Allende está dentro, no olvidemos, de un juego de las reglas democráticas, ¿no?, del sistema burgués, no es un sistema socialista, y cuidado porque puede llegar. Y él pensaba que el sistema parlamentario, ¿no?, y dentro de ese funcionamiento, y duró 3 años la revolución chilena, la nacionalización del cobre cayó, el golpe de Estado de Pinochet, etcétera, etcétera. Luego estaba la experiencia, ¿no?, de Nicaragua, el conflicto que podía llevar, el golpe en Granada. Es decir, había todo un cúmulo de experiencias que Fidel tenía claro de, bueno, a veces hace falta en un proceso revolucionario pues tener en claro, ¿no?, esa unidad, ese consenso,
¿no? En algunos puntos, ¿no? Cosas a hacer que no interesan o no se quieren hacer, pero estás en una amenaza constante del imperialismo y eso lo puso sobre la mesa. Los aportes de esos procesos de la izquierda latinoamericana, hablando, ¿no? En el siglo XXI, el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de Ecuador, el caso de Bolivia, si vemos todo lo que hubo en lawfare, que es una guerra judicial, las injerencias, los intentos de golpe de Estado, el de Venezuela en el 2002, en Bolivia 2008 y 2019, Honduras 2010, 2009, perdón, Ecuador 2010, Paraguay 2012, el impeachment en Brasil, todos los procesos intentando. Entonces llega un momento que se le está poniendo énfasis a la izquierda ha fracasado y tal. No, la izquierda yo no creo que ha fracasado, lo que pasa es que se ha confiado en procesos, en juegos electorales donde entran compra de votos, donde entran manipulación, y lo estamos viendo en los últimos procesos donde han entrado supuestamente outsiders, hay una injerencia de Estados Unidos en esa doctrina de Trump, ¿no? Del Don Roe, que es un seguimiento a la doctrina Monroe, y el corolario Roosevelt, donde hay una injerencia. En el caso de Honduras, de repente un candidato que gana las elecciones, un dedo de Donald Trump. En el caso de Perú, Keiko Fujimori ya la cuarta, que sale cuando hay irregularidades. En el caso de Colombia, ya decimos, el encarcelamiento que tuvo Lula. Y todo esto son mecanismos que Fidel lo dijo en su momento de, bueno, cuidado, tú estás jugando dentro de los juegos, ¿no? De las reglas del juego del sistema burgués, dando, ¿no? Confianza al imperialismo norteamericano, a veces algunos pactos incluso, ¿no? Que van con esa diplomacia y finalmente en un momento clave te lo hacen. Y aquí vemos el caso de Venezuela, donde Chávez ya avisó varias veces, ¿no? Con el intento del 2002, el bloqueo de PDVSA, los intentos, ¿no? De todo momento, luego viene con Maduro en el 2014, Obama, porque esto no es de Trump, es una política del imperialismo. Obama hizo las sanciones 2014-2015 contra Venezuela como una amenaza extraordinaria y finalmente ese secuestro y ese golpe con todos los intentos de bloqueo, de injerencia, de sanciones contra Venezuela. Creo que aquí Fidel lo dejó claro, claro, en un proceso revolucionario o un proceso reformista. Creo que América Latina, la izquierda ha confiado mucho en los procesos reformistas electorales y ahí ha tenido el imperialismo pues base, ¿no? Para tener funcionamiento de injerencia. Y eso ha pasado sobre todo en el discurso de la izquierda, que tenemos que tener otra experiencia más en el norte, en el caso de Grecia, que Grecia ganó unas elecciones en el 2015 crítico con la política europea, que fue una izquierda griega, ¿no? Syriza, y se vio claramente como no pudo hacer nada porque el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, le bloquearon los euros. Hubo allí un golpe totalmente, un golpe de Estado, no sin militares, pero sí financiero, que se lo dieron a Grecia y el pueblo griego finalmente lo que decidió no lo pudo llevar a cabo. Creo que la izquierda tiene que empezar a desconfiar más en el sistema de esa democracia o regla de juego de la burguesía, y en eso Fidel Castro lo tuvo claro y siempre ha dicho en su discurso, si me dejasen podríamos hacer ciertas cosas, pero teniendo la amenaza del imperialismo, teniendo la amenaza de una oposición no democrática, tenemos que tener en cuenta un referente de resistencia. Y ahí es algo esencial, por ello hay que criticar algunos de los fenómenos de confianza que ha tenido la izquierda. No ha sido un fracaso, sino creo que hay que ser más realista de la situación que hay en las relaciones internacionales por toda la injerencia que pueden llevar, tanto a nivel interno las oligarquías, está claro, los intentos de golpe de las oligarquías, con apoyo de elementos externos, en el caso sobre todo de Europa y en primer lugar Estados Unidos, además de su socio Israel. Yo creo que Fidel, más allá de la política de izquierda-derecha, del abanico ideológico, yendo un poquito a lo pragmatismo, Cuba siempre ha sido un referente. Sabemos que ahora mismo es una situación complicada por la aceleración incluso del bloqueo de Trump, pero ha sido un referente en aspectos claves como el tema de educación y salud. Educación, salud, cooperación internacional. Pero es que hace muy poco los médicos cubanos estaban en Europa haciendo asistencia cuando el tema del COVID. Hubo países como en el norte de Italia o Andorra, un pequeño país, ¿no? Europeo, donde no fueron ni siquiera cooperación dentro de la Unión Europea y se abandonaron entre los países, casi anulación del espacio Schengen. No hubo cooperación médica, cada estado iba a lo suyo, se robaba hasta... ¿Y quién estaba aquí? Médicos cubanos. Entonces, el referente de esa solidaridad que ha habido, ¿no? De internacional de la salud pública para todos, creo que es una lucha que hoy en día en Europa se están perdiendo grandes batallas. Están privatizando la salud, están privatizando la educación, cada vez más universidades privadas en lugar de públicas y hay gente que no tiene derecho a la educación, o las listas de espera muy tal, y Cuba siempre ha sido un referente de que ha apostado Fidel por educación pública de calidad para toda la población, en el tema de salud exactamente igual. Entonces son elementos claves lo que es la base, ¿no? de supervivencia de la humanidad. Y ese referente se tiene. Por eso hay mucha gente en Europa
que no se considera fidelista, no se considera revolucionaria, pero está en contra del bloqueo y además están haciendo acciones de solidaridad con Cuba, de intentar, ¿no? Pues llevar insumos que no le deja a Estados Unidos como medicamentos, hay sindicatos, hay partidos socialdemócratas que están dentro del funcionamiento del capitalismo, pero están apoyando a Cuba, hay ONGs, ¿no? ONGs sanas, ONGs históricas, donde también está ahí, y esto no entra de si Cuba es socialista o no, sino apoyando a un país donde ha apostado siempre por la salud de su pueblo, la educación, la seguridad, el bienestar en lo máximo que se podía con las posibilidades, y creo que eso son postulados que mucha gente cuando hablas, sienta o no se sienta fidelista, hay indicadores económicos, sociales. No olvidemos que ahora porque se aceleró, ya vamos a decir, ¿no? Con todo el bloqueo, el caso de Venezuela, pues hay algunos indicadores que han bajado, pero Cuba, referente en salud, referente en educación, referente en la cooperación internacional, que era un punto, referente en el deporte. No olvidemos también Cuba, un pequeño país, y es líder en el tema olímpico a nivel de todo América Latina. Pues esos postulados dejan claro la imagen de Fidel Castro. Yo me acuerdo imagen de Fidel Castro en las Olimpiadas del 92 que se hicieron en Barcelona, que yo, bueno, pues nada, tenía 10 años, y estaba al lado del rey y Fidel Castro ahí en el palco levantando el puño, ¿no? Con los atletas cubanos en esas Olimpiadas. Por lo tanto, también el deporte ha sido un referente, ¿no? Porque al final te acaba generando identidad nacional. Creo que esos son elementos que en Europa, sin ser fidelistas, siempre le han tenido pues ese carácter, ¿no? Y ese cariño, y por lo tanto la solidaridad con Cuba pues va mucho más allá de un aspecto ideológico, sino también un compañerismo con el pueblo cubano, además de sus lazos históricos en el caso de España. Sí, Voces con Fidel es un libro participan más de 40, ¿no? Personalidades, está dividido en seis bloques. Bueno, a mí me lo propusieron de escribir. Está, bueno, pues varios, Aleaya Guevara, Ramonet, cada uno dentro de uno de los bloques, y a mí fue un poquito más en el tema de relaciones internacionales, hablando de la lectura que hace Fidel sobre los BRICS, un artículo que él analiza en el 2014 en una cumbre de los BRICS se realiza en Brasil, ¿no? La multipolaridad y entonces, ¿no? De cómo su visión como estadista bueno, pues el nuevo ámbito internacional y cuál es el papel de Cuba. Y ahí analizando, ¿no? En gente que escribe de un tema de salud, tema de educación, el tema de la biografía de Fidel, el tema histórico, o sea que hay muchos componentes, cada uno escribiendo, nunca limitaron, ¿no? A cada autor, seguramente que en el libro, pues incluso lo estoy leyendo y hay a veces contradicciones de opiniones, pero eso es el interés de la pluralidad que tiene que haber. Y sobre el tema de la otra posición, bueno, pues yo creo que Fidel, ¿no? Que ahora mismo, pues, haciendo ese análisis que hizo en el 2014 del tema internacional y de la interacción regional latinoamericana, creo que Fidel ahora mismo, si escribiera, pues, dejaría claro, ¿no? De que cuando el imperialismo se ve amenazado, porque había procesos de interacción latinoamericana, ya digo, ¿no? Con Hugo Chávez, Petrocaribe, UNASUR, el ALBA, el Mercosur en algún momento también, ¿no? Con los Kirchner, lo que ha llevado a cabo es que el imperialismo saca sus garras y por lo tanto no había que confiar en ello, ¿no? No se puede confiar, como decía el Che, ni un tantito así, ¿no? En el imperialismo. Creo que ese sería ahora mismo el discurso, que Fidel no es un discurso nuevo, sino un discurso recordatorio de la situación que ha habido en Venezuela, ¿no? Ese golpe de todos, las injerencias electorales, la entrada, ¿no? De personajes que suelen ser outsiders, que finalmente son parte del sistema, donde intentan verse como crítica y ellos son, ¿no? Creados por el mismo sistema capitalista, porque hay una crisis también de partidos tradicionales. Creo que esa lectura ya lo hace Fidel, y hablando de las relaciones internacionales lo deja claro. Creo que el mensaje que daría, ¿no? De todos los países de América Latina, la unidad hace la fuerza y hay que estar presentes porque el imperialismo no se duerme y el imperialismo no es hoy en día te doy la mano y somos amigos, cuando va a intentar siempre pues hundirte, y sobre todo lo que es ese concepto de patio trasero que desde casi la fundación de Estados Unidos contra la política bolivariana la ha llevado a cabo. Creo que no se puede confiar en ningún momento y un pueblo tiene que tener la defensa propia. Ahí viene la unidad de patria. Como decía Fidel, patria o muerte, que en el libro también se recoge mucho, ¿no? Ese lema, porque viene claramente, aquí no ser de izquierda o de derecha, aquí es un pueblo, es la soberanía nacional, la soberanía popular de un pueblo que le deje la libertad de gobernarse a sí mismo. Y eso es la injerencia bueno, denunciando toda la injerencia del imperialismo norteamericano, y no olvidemos también sus lacayos, entre ellos la oligarquía latinoamericana, que
que muchas veces confiamos también en burguesías nacionales y en cualquier momento también pues tienen su alianza con esos poderes transnacionales. Creo que ese mensaje Fidel lo ha recogido en sus escritos y hoy han hecho una lectura de esta situación de que la historia no es una historia lineal, hay retrocesos, no es una historia mecánica y por lo tanto son ciclos que están ahí, pero siempre hay que saber hacer un buen análisis crítico de por qué se está en una situación de alerta en América Latina con esos gobiernos de derechas, incluso algunos con lemas ultrafascistas.